Aquí tenemos otra ecuación donde no puedo comenzar por calcular factores primos debido a que este ya es un número primo y ya es un número primo. Si acaso lo que sí puedo hacer es, como este está en el denominador, puedo aplicar la primera propiedad de los exponentes para que todo quede en el numerador y no tenga numeradores y denominadores. Entonces aplico la primera propiedad de los exponentes y sabemos que la primera propiedad de los exponentes menciona que voy a escribir el recíproco, o sea, intercambio numerador con denominador, y el signo de los exponentes va a ser en lugar de negativo positivo y de positivo negativo. Entonces tengo 3y, 3 elevado a la 2y menos 5, y aplico la primera propiedad, entonces escribo el numerador en el denominador, lo cual no tiene caso, y el denominador en el numerador, con la única situación que cambio el signo positivo por negativo y este negativo por positivo. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 3y menos 4. No puedo aplicar la ley de la tricotomía porque no tengo bases iguales. Aunque las potencias sean iguales, las bases no son iguales. Entonces, lo que observo es que tengo la misma variable, la misma incógnita en las dos bases. Debido a eso, puedo pensar en aplicar la ley de los exponentes. Si se dan cuenta, los dos están referidos a la resta. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de los exponentes. Y la segunda ley de los exponentes, se las voy a escribir, menciona que si tengo dos potencias con la misma base y diferente exponente, lo que voy a hacer es escribir otra potencia que conserva la base y se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, este menos hace referencia que la operación entre las dos potencias va a ser una resta y que el exponente del numerador va a ser el minuendo y el exponente del denominador es el sustraendo. Acuérdense que el menos me está diciendo que es la operación división y los elementos que se llama minuendo y sustraendo van a ser los exponentes del numerador y los exponentes del denominador. Eso implica que esta resta que estoy viendo en los dos me va a permitir escribir en los dos miembros una división. La base se conserva, por lo cual aquí va a ser una base 3, aquí va a ser también una base 3, y en el miembro derecho también va a ser una división donde se conservan las bases, entonces aquí va a haber una base 2 y una base 2. Y el minuendo va a ser el exponente del numerador y el sustraendo va a ser el exponente del denominador. Recuerden, el signo menos me está indicando que es la operación división. Por lo tanto, aquí me queda un 2 a la 3y entre un 2 a la 4, y en el miembro derecho el minuendo es el exponente del numerador, el sustraendo es el exponente del denominador, por lo tanto obtengo un 2y y aquí un 3 a la 5. Y entonces puedo observar que estos elementos se parecen, porque aquí está una potencia con incógnita y aquí hay una potencia que no tiene incógnita. Por lo tanto, puedo dejar todo en el mismo miembro para poder continuar aplicando alguna ley o alguna propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una operación inversa en el otro miembro. Entonces, si aquí este que está en el numerador está multiplicando, en el otro miembro va a dividir precisamente el 3 a la 2y. Por lo tanto, vamos a escribir que tengo un 3 a la 2y dividido entre un 2 elevado a la 3y igual. De manera similar, observo que esta es una potencia que no tiene nada que ver con la incógnita y este también. Por lo tanto, si aquí está dividiendo, la operación inversa es que debe de multiplicar y por lo tanto debe de estar escrito en el numerador. Así que escribo la raya de fracción y este 3 elevado a la 5 lo escribo como numerador y el 2 elevado a la 4 lo sigo manteniendo como denominador. Observo que en el miembro izquierdo ya tengo la misma incógnita y entonces puedo aplicar la segunda propiedad de los exponentes. La segunda propiedad de los exponentes, por eso es importante que se aprendan todos los nombres de todos los conceptos. La segunda propiedad de los exponentes menciona de los exponentes menciona que si yo tengo una división de dos potencias que tienen el mismo exponente, yo puedo escribir la división de esas bases elevado a un solo exponente. Entonces, si se dan cuenta, tengo un exponente que es y, no importa el 2, no importa el 3, lo único importante es que la y es la que se ubica en las dos potencias. Por lo tanto, yo puedo escribir un 3 al cuadrado dividido entre un 2 al cubo y todo eso elevado a la y en el otro miembro puedo escribir el 3 a la 5 entre
el 2 a la 4 y con eso ya tengo la incógnita en el exponente y eso me permite, aunque las bases no sean iguales, porque fíjense cómo las bases no son iguales, sí pareciera que tengo un 3 y que tengo un 3, pero en realidad tengo un 9 y en realidad tengo un 243 y aquí tengo un 8 y aquí tengo un 16. Mientras las bases no son iguales. Los factores primos parecieran ser iguales, pero las bases no son iguales. Por lo tanto, no puedo aplicar la ley de la tricotomía y entonces lo que aplico es la definición del logaritmo. Acuérdense que la definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Por lo tanto, por definición del logaritmo, yo puedo escribir que el logaritmo es el exponente al cual se eleva esta base, ya sé que la base se ve un poco robusta, que es un 3 al cuadrado entre 2 al cubo, o sea un 9 entre 8, para obtener la potencia. Recuerden que el resultado de elevar la base al exponente, pues se llama potencia. Y la potencia es un 3 a la 5 entre un 2 a la 4. Puedo aprovechar y de una vez, para no tenerlo que hacer en el siguiente paso, vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva lo que me permite es intercambiar el miembro izquierdo por el miembro derecho, porque todo es igual a sí mismo, y como todo es igual a sí mismo, como cuando me veo en el espejo, yo puedo poner el espejo arriba, a la izquierda, a la derecha, y de todas maneras sigo siendo el mismo. Entonces, aparte de aplicar la definición del logaritmo, también vamos a aplicar la propiedad reflexiva para poder intercambiar miembro izquierdo con miembro derecho. Y ahora sí, este resultado es un poco complicado. Ya habíamos visto que cuando los resultados se ven de una manera robusta, pues entonces aplicamos el cambio de base. Y el cambio de base es para que todo quede expresado en logaritmo base 10. Y eso me permite entonces escribir que la incógnita yo la voy a calcular como el logaritmo base 10 de la potencia, donde la potencia es 3 a la 5 entre 2 a la cuarta, entre el logaritmo base 10 de la base. Y el logaritmo base 10 de la base es el logaritmo de 3 al cuadrado entre 2 al cubo. Y de aquí ya puedo aplicar las propiedades de los logaritmos. Recuerden que la propiedad de los logaritmos, la que primero entraría, es la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda propiedad de los logaritmos menciona que si yo tengo el logaritmo de una división, yo lo puedo escribir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pero también puedo aplicar la tercera propiedad de los logaritmos. Y la tercera propiedad de los logaritmos menciona que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Lo cual tengo aquí una potencia, aquí también y aquí también. Entonces vamos a aplicar las dos propiedades en este paso, quedándome entonces que la incógnita que es y se va a calcular como una división. Esa división precisamente es de aplicar la segunda y la tercera propiedad de los logaritmos. Por lo tanto es un 5 por el logaritmo base 10 de 3 menos, debido a que está la división, menos un 4 que es el exponente por el logaritmo base 10 de 2 entre, aquí te viene una división, por lo tanto es una resta, entonces es el exponente 2 por el logaritmo base 10 de 3 menos, debido a esta división, menos el exponente que es 3 por el logaritmo base 10 de 2. Si no tengo bien claros los conceptos, aquí puedo caer en varias imprecisiones. Y las imprecisiones precisamente es por la inercia de los conceptos que me indicaron mal cuando iba en la primaria y en la secundaria. Y uno de esos conceptos es el cancelar. Entonces yo asocio que uno de abajo se cancela con uno de arriba, que uno de arriba se cancela con uno de abajo, y entonces puedo cometer la imprecisión de pensar que ahí el resultado es un 5 menos 4 que me da 1, y un 2 menos 3 que me da menos 1, y por lo tanto el resultado es menos 1. Eso es muy frecuente, porque a pesar que se esté mencionando constantemente que se deben de aprender los conceptos, siempre como que queda la remembranza del cancelar, o me queda la idea de estar tachando, lo cual
como que uno siente satisfacción, uno se emociona. Ahí es donde hay que controlar las emociones, entender que todo lo que estamos haciendo precisamente es una conceptualización. Entonces hay que conceptualizar bien para poder llegar al resultado. Ahora bien, para hacer el cálculo en la calculadora, lo voy a hacer aquí a la par. Primero multipliquen 5 por logaritmo base 10 de 3. Si le oprimen el igual, en el momento de haber hecho ese primer cálculo de esto, ese primer cálculo les da un 2.38. Voy a continuar en la calculadora y entonces ahora primo menos 4 por logaritmo base 10 de 2. No es necesario escribir paréntesis porque por jerarquía de operaciones, pues primero tiene que ser la multiplicación antes de la resta. Entonces al oprimirme la igual ahí, para saber cuál es mi resultado parcial de todo el numerador, la calculadora me indica que tengo un resultado parcial de 1.18. Y ahora sí necesito utilizar los paréntesis, porque la raya de fracciones son paréntesis. Y entonces oprimo en mi calculadora el entre, abro el paréntesis y escribo todo esto seguido. Por jerarquía de operaciones primero se tiene que hacer la multiplicación y luego la resta. Entonces oprimo 2 por logaritmo base 10 de 3, oprimo el menos 3 por logaritmo base 10 de 2, cierro el paréntesis, oprimo el igual y el resultado de toda esa operación que estoy ingresando en la calculadora me da un resultado de 23.09. Vuelvo a repetir, este resultado no lo vamos a estar utilizando más que en problemas, porque lo importante es que nosotros entendamos que para poder llegar a los resultados debo de aplicar propiedades de los exponentes, cambio de base, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, etc. Por eso en las evaluaciones este es el resultado importante, este solamente es por si fuera un problema, pero si no nos vamos a quedar con el resultado expresado de esta manera.